Bienvenidos a todos otra vez. ¿Cómo les va? Es la segunda vez que filmo este video. Sigo teniendo problemas de micrófono, así que... Pero bueno, hoy estoy contento porque vamos a hacer mantecol casero. Si me estás mirando fuera de Argentina y no entendés de qué carajo estoy hablando, el mantecol es una especie de turrón a base de maní que es muy tradicional y posiblemente el responsable del 80% de los casos de obesidad en Argentina. Sí. Aunque en Estados Unidos sí se consigue, es carísimo y tenés que ir a uno de esos locales que venden productos argentinos, un quilombo. Así que vamos a intentar hacerlo casero. ¿Me acompañan? Ah, pará. Antes que nada, le quiero agradecer a Fafa que me diseñó esta remera, un genio. Voy a dejar el link de su tienda en la descripción por si le quieren comprar algo. Bueno, como ya expliqué antes, el ingrediente principal del mantecol es el maní. En este caso vamos a usar una pasta o manteca, mantequilla de maní, cacahuate, ¿me entendieron? Esto lo pueden comprar en cualquier lado, pero si no lo consiguen o lo quieren hacer ustedes mismos, les voy a enseñar cómo hacerlo en 2 minutos. Si ya saben cómo se hace, pueden aprovechar este tiempo para darle like al video, suscribirse, dejar el comentario, lo que quieran. ¿Vamos? Para hacer la manteca de maní, solo necesitamos maní pelado y tostado, sin sal. Yo sé que es medio obvio, pero... nada, lo dejo ahí. Vamos a poner el maní en la procesadora. En este caso vamos a usar 200 gramos de maní y de ahí lo vamos a procesar. Al principio va a tener esta textura tipo arena. Van bien, sigan. Después de unos minutos van a ver que empieza a cambiar la consistencia. Si ven que se empieza a pegar mucho los bordes, lo pueden ir sacando con la espátula. Y si aún así se sigue pegando, le ponen un chorrito de aceite. Chorrito, apenas, así. Después de unos cuantos minutos, como por arte de magia, va a tener esta textura. Ya está. Lo ponen en un bol. Si lo quieren hacer más adelante, lo ponen en la heladera. Y listo. Y ahora pasamos a nuestro... Ahora la receta principal. En una olla vamos a poner 150 gramos de azúcar con una cucharada importante de miel y 2 cucharadas de agua. Esto lo ponemos a fuego medio alto. No lo tocan, no lo revuelvan, no hagan nada porque lo van a arruinar, se van a quemar. No. Eso lo ponen así como está y lo ponen al fuego. Ahora una vez que hierve, vamos a poner en un bol una clara de huevo y vamos a batirla a punto de nieve. Usen una batidora eléctrica. Yo sé que ustedes se la rebancan con el batidor y todo lo que quieran, pero tengan en cuenta que una vez que lleguemos a punto de nieve vamos a tener que seguir batiendo como 10 minutos. Un poco menos, pero no importa. Usen batidora eléctrica. Una vez que las claras ya están batidas, vamos a ver el almíbar. Yo estoy usando un termómetro para caramelo. Esto es bastante importante porque tenemos que encontrar el punto justo del caramelo almíbar antes de que se queme, porque si no el mantecol sale mal. Si no lo tienen, yo igual les recomiendo que se compren uno, pero si no lo tienen, tienen que fijarse que más o menos el almíbar esté un punto abajo del color de la miel que usaron. Comparan así, ¿ves? Ahí está. Si no, un termómetro de caramelo... cuando llega a 130, entre 130 y 140, ahí lo sacan del fuego. Todo esto que hicimos es muy importante porque si el caramelo no está en el punto justo, el mantecol va a salir o blando, o muy duro, o se va a quemar. Volvemos a las claras y vamos hinchando el almíbar de a poco en forma de hilo. Tengan cuidado que el almíbar no toque la batidora porque va a salir volando a todos lados y se van a quemar. Yo no sé por qué les doy recetas tan peligrosas a ustedes. Déjenme en los comentarios, ¿ya se quemaron con la receta de maní? Cuando ya tenemos el almíbar integrado con las claras, van a ver que cambia de color, se hace como una especie de merengue, porque básicamente lo que hicimos es merengue, pero ahí siguen batiendo. Tenemos que seguir batiendo hasta que podamos tocar el bol con las manos sin quemarnos. No tiene que estar frío, pero tenés que poder tocarlo sin quemarte por unos 2-3 segundos. Ahí vemos que ya empieza a cambiar la textura, así que ahí le agregamos la manteca de maní. Usen una cuchara de madera, porque ¿vieron que en el paquete de mantecol atrás habla de los maestros paleros? Bueno, sí, necesitas algo porque es algo muy complicado de revolver. Cuando tienen la manteca de maní bien integrada, ahí le agregamos una cucharada de cacao en polvo. Usen cacao amargo, no hagan boludeces de usar Nesquik ni nada. Vayan al almacén, una cucharada. Alexa, ¿cuántos gramos en una cucharada? Hay 14,3 gramos en una cucharada. Vayan al almacén, se compran 14,3 gramos de cacao en polvo amargo y lo ponen en la mezcla. Mirá si vas a usar un Nesquik con lo caro que está para hacer estas boludeces. Esto no hace falta que esté completamente integrado porque queremos que quede con vetas de chocolate. Así que una vez que ya está más o menos mezclado, ya está listo. Ahora elijan el molde donde lo quieren poner. Yo sé uno de estos tipos budinera que el tamaño es perfecto. Pueden usar un plato o algo redondo, lo que quieran. Traten de ponerle un poco de papel manteca o papel de film para que sea más fácil sacarlo. Y una vez que ya está todo en el molde, ahora sí lo tenemos que presionar fuerte. Yo esto lo voy a hacer fuera de cámara porque no quiero andar presionando en las hornallas, pero tiene que estar bien compacto. Ven, más o menos así. Y ahora sí, ya está listo.
No, no está listo. Tenemos que ponerlo en la heladera por 3 horas. Pero ya está, vamos a sacarlo de la heladera porque tengo hambre. Yo no te puedo creer lo perfecto que se ve esto. O sea, no sé si lo ven en cámara. Pero esto tiene un nivel de perfección que me sorprende de mí mismo. Porque... ya me conoces, ¿no? Pero mirá. Perfecto, la textura se desgrana todo como el mantecol de verdad. Yo te digo una cosa. Caro Tripar, Paulina Cocina, Matías Chavero son unos genios, monstruos de YouTube. Hacen unas recetas increíbles. Este me salió mejor a mí. Yo los sigo, los rebanco, pero este yo les gané. Mirá, mirá esto. Pero bueno, estoy hablando de más porque todavía no lo probé, así que vamos a ver qué tal. Mantecol casero. ¿Me puedes creer que tiene la misma consistencia? Es perfecto. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen entre 18 y 24 años, porque eso es lo que me dicen las analíticas de YouTube que mi audiencia principal es. Así que no sé si se acuerdan, pero Mantecol originalmente era de Georgalos, lo sacaron, volvió, después se hicieron Nucrem. Cambió tanto la receta que no tiene el mismo gusto que tenía, por lo menos cuando yo me acuerdo en los 80 de haberlo comido. El Mantecol se empezó a comercializar en los años 40, o sea que la receta puede haber cambiado un montón de veces. Pero esto tiene el mismo gusto al Mantecol que comía yo de chico. Tengo una idea. Yo me termino de comer todo esto y ustedes me miran. Yo sé que les debo una receta que me salga mal, pero ustedes no se dan ni idea de la felicidad que tengo en este momento, así que no me importa nada. Chao. No, no, mentira. Esto fue todo por hoy. No se olviden de darle like al video y dejar un comentario si quieren que pruebe alguna receta o lo que se les ocurra. Díganme hola. Yo contesto todos los mensajes, ustedes ya saben. Y como siempre no se olviden de suscribirse y tocar la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos la próxima. Chao.